Bueno, habló el presidente. El discurso de Milei tuvo rasgos positivos, muchos de ellos positivos, y alguna opacidad y contradicciones que señalaba yo al comienzo del programa con respecto a sus relaciones políticas y la forma grosera en que se expresa y trata de alguna manera a los mismos dirigentes a los cuales tiene que recurrir el día de mañana, ¿no? Se ha hablado mucho y lo suficiente sobre las cualidades del mismo, del discurso, y el impacto y las reacciones, obviamente. El trazo destinado a la corrupción, creo que del gobierno anterior, es ratificado por todo lo que hemos conocido y lo que se está conociendo de lo que va a venir precisamente en materia de corrupción. Solo que ahora, en boca del presidente y el silencio de la oposición, termina corroborando que delito hubo, el delito existió. La sociedad lo sabe. Por eso está Milei en el gobierno. Inclusive las reacciones de quienes apuntó en forma personalizada. Usted sabe que muchas veces la sinceridad duele a aquellos que viven en el mundo de la corrupción. Yo quería hacer un párrafo aparte para la reforma laboral, por ejemplo, la sindical y la previsional. Para mí, tres elementos quizás fundamentales. En los próximos días se verá la reacción de la CGT por la pérdida de sus privilegios de caja como tuvieron hasta ahora. Hasta aquí quiero llegar con ese tema. Ahora, hubo un episodio en la semana que respaldó de alguna manera las denuncias de Milei. El efímero paso de Osvaldo Giordano por la ANSES sirvió para mostrar la torpeza que cometió el presidente de la Nación en su momento al echarlo de la función. Pero a la vez, Giordano destapó un nicho más de corrupción del kirchnerismo, más de los que van a venir. Nos enteramos ahora de que se hacían milanesas y hay gente que dormía en el Ministerio de Justicia de la Nación, denunciado por el ministro de Justicia. A Giordano, por ejemplo, no le hizo falta tiempo, lo cual es mucho más grave. Simplemente pidió 2 papeles y se dio cuenta de la estafa. La pregunta es, por la gravedad del tema, es cuántos nuevos funcionarios hay dispuestos a volcar su inteligencia y ética en función de descubrir los chanchullos del kirchnerismo. Pero Giordano, un tipo cuya capacidad no vamos a discutir, lo echó con una excusa absurda, inocente, burda, infantil. La esposa de Giordano, diputada nacional, votó en contra del DNU. Esto es lo que yo le decía a Jorge Bárbara, demuestra concretamente la inestabilidad emocional que hablaba al principio que tiene este tipo. Los 20.000 millones son significativos de las SK. Hay mucho más, decía yo. Solo falta que el presidente se anime a apuntar a Sergio Massa, a Cristina Fernández de Kirchner y escarbar en el impoluto, entre comillas, Alberto Fernández, que se dice ahora impoluto. La pregunta es, ¿por qué no nos nombra? ¿Qué hay detrás de la omisión, entre comillas? ¿Por qué hablamos de los responsables absolutos
de manejar la corrupción del país eran nombres, a mi juicio, y me hago cargo de lo que digo, que deberían haber figurado junto a Moyano, Grabois, Máximo y compañía en el discurso de apertura. ¿Y por qué digo esto? A ver, Massa se comió 2 puntos del PBI en la campaña. Esto es déficit fiscal, presidente. El mismo que usted quiere eliminar, haciendo pagar a la sociedad un costo tremendo y brutal. Y silencio. Cristina Fernández de Kirchner se junta con Massa para definir el futuro del peronismo. Y silencio. Alberto Fernández está mezclado e imputado en la escandalosa corrupción de los seguros que descubrió Giordano. Los gobernadores son palomas, con los que tiene que charlar Milei, que se convierten en bichas venenosas cuando de guita se trata. Confiar en ellos es creer que Herodes era un santo. En el Congreso y particularmente en el Senado le quieren hacer morder el polvo con el DNU. Sinceramente, ya dicen que tienen los votos. Los senadores, señor, responden a las provincias. Por ende, a los gobernadores, con lo que usted quiere firmar un pacto de mayo con puntos que tocan intereses corporativos, los va a tener que ver y va a tener que negociar, porque son parte de la rosca. Ahora, ¿la culpa de quién es? Del periodismo crítico, no del militante y el ensobrado. Presidente, su embate contra el periodismo lo sitúa al lado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿O por caso está usted encolumnado en los cultores del pensamiento único como ella y ellos? ¿Son ellos o nosotros? Entonces, ¿a qué jugamos, presidente? Porque exhibir abiertamente la inexperiencia resulta riesgoso. Yo diría que hasta peligroso. Mire, hablo por Séneca. Presidente, tómelo en cuenta. La inexperiencia destruye e inutiliza muy buenas ocasiones. Lo que usted pierde buscando enemigos donde no los hay. Entonces, abra los ojos. Piénselo, porque cualquier traspié que pueda dar le puede costar no a usted, sino a los argentinos. Y los argentinos estamos cansados de los traspiés políticos. Como dijo Barbará, usted no es político. Usted no es político y por eso es confiable, aunque para mí personalmente, todavía me quedan dudas sobre la confiabilidad y la seriedad de algunas decisiones que tome. Hasta la semana que viene.